Un saludo muy cordial, mi amado hermano, y bienvenido nuevamente a mis gotas de sabiduría. Este que te habla es el pastor Herminio Sánchez y continuamos con el libro de El Génesis. Estamos en el capítulo 24 ya. Nos habíamos quedado en la clase anterior en el versículo número 19 de este capítulo 24, hablando sobre la forma en la cual Abraham buscaba esposa para su hijo Isaac. Acordémonos, y habíamos dicho la semana, o en la clase, perdón, pasada, que la forma de los acuerdos que se llegaban eran distintos por cuanto en esos lugares no estábamos hablando de un lugar democrático como el que nosotros tenemos, y a la misma vez la cultura era completamente distinta a la que nosotros tenemos. Los acuerdos eran muy importantes en esa época y los acuerdos familiares todavía más, y más aún el deseo de las familias, principalmente las familias de Dios, de seguir las ordenanzas que Dios les habían dado a ellos, para tratar de mantener dentro de la familia lo que es las genealogías de cada uno de ellos. Así que vemos aquí en este capítulo que Abraham llama a su mayordomo para que fuera y le buscara esposa, perdón, a Isaac de la familia de él. Y eso fue lo que vimos hasta el versículo 19. En los versículos finales de esa clase anterior, teníamos visto que había una señal que se había puesto. El mayordomo llegó al lugar, había un pozo, las muchachas llegaban a los pozos a buscar su agua, y él había puesto una señal de que la persona que dijera una serie de cosas, o la persona que hiciera una serie de cosas, fuera la que Dios estaba eligiendo para lo que era la esposa de Isaac. Así que vamos a leer desde el verso 20 en adelante para que podamos ver si primero quién era Rebeca y qué fue lo que hizo desde ahí en adelante. Dice, y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos los camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y dos brazaletes que pesaban 10 siclos. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en tu casa o en la casa de tu padre luego o un lugar, perdón, para que podamos posar? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. ¡Wow! Qué linda esta historia. Este hombre es el mayordomo de Abraham. Nunca había visto a los hermanos de Abraham. No sabía ni tan siquiera quiénes eran. Abraham les dio instrucciones específicas. Abraham les dijo, vas a buscar de las hijas de mis hermanos y quiero que traigas una de ellas para que sea la esposa o para cubrirla con la esposa como la esposa de mi hijo. Vas a llevar presentes y dentro de los presentes dice ahí que él llevó bastantes camellos cargados de presentes. Y dice ahí en esos versos que cuando el mayordomo llegó allí, puso una señal, la muchacha que diga esto y que saque también agua para mí y para mis camellos, entonces yo voy a entender que esa es la que tú has escogido. Así que así lo hizo. Y esta muchacha no solamente sacó agua para él, sino que también en el verso 20 dice, también sacó agua
para sus camellos, dice en el verso 20. Cántaros, y lo echó en el abrevadero, y allí entonces tomaron los camellos agua. Y el hombre estaba maravillado de cómo Dios contestó su petición o su señal. Y también cómo Dios le contestó lo que Abraham le había dicho. Yo me imagino que eso es sumamente interesante para una persona que no conozca a Dios, y que se deje llevar por lo que una persona que sí conoce a Dios le diga. Y que cuando le diga a esta persona que sí conoce a Dios algo, esta persona ponga señal y crea lo que el que le envió dijo. Y me imagino que en su mente debe haber todo tipo de preguntas acerca de, wow, ¿será verdad que Dios contesta? ¿Será verdad que Dios responde? ¿Será verdad que Dios me contestará mi señal? Y cuando ocurre, fíjense que la gente se sorprende muchísimo. Inclusive esta persona se sorprendió. Pero se sorprendió, pero todavía tenía su duda. Todavía tenía su cuestionamiento. Todavía estaba indeciso de será o no será. Ella cumplió las primeras señales. Y como cumplió las primeras señales de darle agua a él y darle agua a sus camellos, él entonces les regala un presente, uno de los presentes, y le da un collar, dice ahí, le da a ella unas pendientes, perdón, y dice ahí que una pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban 10 ciclos. Eso aparentemente, si usted puede buscar en la parte de atrás de su Biblia, en la tabla de pesos y medidas, puede entonces hacer la conversión de lo que es un ciclo de plata y cuánto es eso en gramos o en algún tipo de medida de libras o como lo midan en su país, y puede hacer la conversión a lo que es la moneda de su país ahora, para que usted vea cuánto pesaba eso. Y dice ahí que entonces esa muchacha, al recibir esto, se sorprende primeramente, porque número uno, no se esperaba un regalo, dice ahí, pero ella recibe el regalo, y cuando entonces dice ahí que él le pregunta, ¿de quién tú eres hija? Y habrá espacio en tu casa para que nosotros nos quedemos porque llevamos tiempo ya aquí. Ella dice, sí, en mi casa hay espacio, hay comida para los camellos también, y también dice ahí que el hombre, al recibir esa noticia y al recibir de parte de Dios la confirmación de que lo que él pidió como señal se dio de la misma manera que él lo pidió, él dice que se arrodilló y adoró a Dios. Y fíjese la oración de este hombre. Se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo, bendito sea Jehová, el Dios de mi amo Abraham. Yo no sé si este hombre creía como creía Abraham. Yo no sé si este hombre había recibido también la información de que hay un Dios. Pero por lo que se dice ahí, en ese verso número 27, se dice, bendito sea Dios, el Padre de mi Señor Abraham o de mi amo Abraham. Aparentemente no era su mismo amo. No, para ellos el amo era casi el Señor de ellos, era casi su Dios. Pero en este caso él se dio cuenta de que aquel a cual su amo Abraham adora es el mismo que le está respondiendo a él en este momento dado. Y dice, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo, no mía, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome a mí entonces, guiándome a mí en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Abraham, perdón, le había dado a él los nombres de los hermanos, le había dicho específicamente anteriormente donde él
debería ir y exactamente como lo dijo su amo, así mismo llegó. Así que qué linda esta información que nosotros tenemos, cómo Dios contesta peticiones, cómo Dios contesta señales cuando se le ponen y cómo Dios hace para que cuando se hace su voluntad y cuando se hace de la forma en que Él quiere, Dios siempre responde. Mi amado, te doy a ti una información. Si tú nunca has experimentado eso, si tú nunca has experimentado de ponerle a Dios algún tipo de señal, si la puedes escribir inclusive, una señal para que el Señor mismo te conteste y que sea algo específico, algo que tú hayas recibido de parte de Dios en su palabra, ponle, no te cohibas, ponle una señal. Todavía Dios contesta. Claro, antes contestaba de esa manera mucho más veces y en muchas más ocasiones que ahora, porque antes no se tenía las Sagradas Escrituras. Antes no había algo por escrito y por lo tanto la gente tenía que depender de lo que se había dicho entre boca y boca. Y era muy interesante el que la gente se decían las cosas que sucedían entre familiares. Así que por esa razón, la recomendación mía primero es busca que la confirmación que tú tengas sea primeramente de la palabra de Dios. Luego de que confirmes que sea de la palabra de Dios, entonces busca que esa confirmación que Dios te da sea de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Porque si la confirmación que Dios te da no va de acuerdo a lo que Dios había ya establecido, entonces hay contradicciones. Entonces hay que ver quién es el que te está contestando. Así que ten mucho cuidado. Primero, busca en la escritura, si vas a confirmar algo, que no vaya en contra de lo que es la escritura. Y luego, si todavía no te has convencido, pregúntale directamente a Dios. Dios todavía contesta. En la próxima clase vamos a estar entonces viendo cómo se confirma entonces la elección de esta mujer llamada Rebeca para llevársela entonces a Isaac. Así que te dejo hasta aquí para que podamos continuar en la próxima clase, en el próximo verso 28 en adelante, donde podamos ver si Rebeca accede y su familia también accede a la petición de este hombre que vino a buscarla para llevársela y llevársela allá a su hijo, al hijo de Abraham, su mayordomo. No el mayordomo, sino el señor de esta persona que lo fue a buscar. Así que hasta esa próxima clase, estés pendiente para ver qué sucedió con esta linda historia. Nos vemos en la próxima clase. Bye.